Muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Rubén Darío Montoya Mejía. Soy estudiante de Ciencias Políticas. Vamos a hacer un ejercicio en el marco del curso de la teoría de Historia y Teoría Política Emergente. Vamos a hablar de una serie de propuestas del pensamiento político emergente en su forma de pensamiento decolonial y latinoamericano. Entonces, vamos a hablar de unos conceptos emergentes que habla esta teoría del sistema mundo. Por ejemplo, sobre la definición del sistema mundo, el autor Emanuel Winchester, nos dice que el centro del sistema mundo capitalista es un conjunto de países ricos que dominan o tienen el dominio de la economía global y dominan a las naciones periféricas más pobres y atrasadas. El sistema económico mundial. Esta teoría nos dice que el sistema económico mundial se divide en tres regiones: la región central, la región periférica y la región semiperiférica. Entonces, nos dice que la región central está compuesta por los países más desarrollados, por las potencias más poderosas económicamente, que dominan a los países periféricos o países más atrasados y pobres. Están los países de la periferia, que son países, digamos, subalternos, son países subordinados, dependientes, donde generalmente pues ahí está la pobreza y el atraso. Y está la región semiperiférica, donde se encuentran en una posición, países que se encuentran en una posición intermedia, tanto en términos de riqueza como de poder económico y de poder político. Entonces, esta teoría del sistema mundo nos habla de un sistema interestatal, donde hay una organización, se estructura una organización político-militar que es dominada o es gobernada, digamos, por los poderes europeos y norteamericanos, en donde en este sistema mundo entonces se da una división internacional del trabajo, ¿sí? Una división internacional del trabajo, del centro y la periferia, donde el capital organiza en la periferia el trabajo, utilizando, digamos, métodos represivos y autoritarios. Digamos, es como la base, como funciona este sistema mundo, digamos, desde el punto de vista económico. Hay también una serie de conceptos y principios de esta teoría que incluyen, por ejemplo, ¿qué es el sistema mundo? Entonces habla que el sistema mundo es un sistema social compuesto por múltiples relaciones políticas, culturales, económicas y sociales. Hablamos también de un sistema capitalista mundial, y nos dice que esta teoría, que el capitalismo mundial es un sistema económico en el que el objetivo principal no es, digamos, el progreso y el bienestar de la población en sus mayorías, sino que es la ganancia, que es el lucro que se concentra en unas grandes corporaciones multinacionales o en unos pocos propietarios que son, digamos, dueños de estas corporaciones multinacionales, y que son su principal, digamos, como el motor del desarrollo de este sistema capitalista. Hablamos también del sistema de la división del trabajo, en el que pues, se define que es una forma de especialización económica en la que una región o un país, entonces, dentro del sistema mundo, en la que se producen bienes y servicios para exportar a otras regiones o a otros países del mundo, en el sistema mundo. Nos habla también de la periferia. El concepto de la periferia, pues que, como ya hemos dicho, son los países más pobres y atrasados que son intervenidos
económica, política, social y culturalmente por las grandes potencias. Y también nos habla del término del concepto de la lucha de clases, que tiene que ver o guarda relación con un enfrentamiento de las clases en función de acrecentar su influencia sobre el Estado o el sistema mundo. También nos habla de un concepto muy importante que es la hegemonía. La hegemonía como una situación en la que un Estado o un grupo de Estados, digamos, ejercen el liderazgo a nivel global, a nivel mundial, y tienen la capacidad de imponerle a otros países o a otros estados o a otras regiones su voluntad, ya sea en términos políticos y económicos. Entonces, a continuación vamos a hablar un poco sobre la colonialidad del poder como una matriz del mundo moderno colonial. Es decir, de la colonialidad del poder como una matriz del poder del mundo moderno colonial. Entonces, hablamos de que autores latinoamericanos han teorizado y han argumentado cómo esos principios y la esencia, digamos, de la intervención colonial en 1492, en el siglo XVI, pues fue una intervención económica, política, cultural, racial, que, digamos, sentó las bases, lo estructuró y creó las bases para este mundo que estamos viviendo en el día de hoy. Es decir, que ese legado de lo que se dio a llamar el descubrimiento de América, que fue una invasión, que fue una intervención eurocéntrica, en los tiempos de hoy estamos viviendo todavía, digamos, ese mismo sistema y la esencia de la dominación y la intervención es la misma. Continuamos, digamos, en esas mismas condiciones de sometimiento, de dominación y de despojo. Bueno, frente a toda esta realidad, digamos, de intervención hegemónica de parte, digamos, de los poderes eurocéntricos y norteamericanos y otras potencias internacionales, entonces surge también la teoría de colonial como una respuesta crítica a ese colonialismo y al eurocentrismo que han dominado y moldeado, digamos, la producción de conocimientos, la cultura y la política prácticamente en todas las regiones del mundo. Entonces, digamos, el objetivo de pensamiento colonial, el objetivo de este pensamiento decolonial es descolonizar la palabra, es descolonizar el pensamiento, los saberes y las prácticas, y reivindicar las voces y las perspectivas de esas regiones y poblaciones marginadas y silenciadas por el colonialismo y el centro hegemónico. Entonces, digamos, es una teoría producida por autores latinoamericanos, por sociólogos, por filósofos y politólogos latinoamericanos como Enrique Dussel, como Grofogel, y se basa en una crítica a las culturas hegemónicas europeas y norteamericanas que imponen, digamos, unas normas, unos estándares cultural y racial, que buscan también además invisibilizar o niegan la presencia, digamos, de múltiples identidades que promueven y además de múltiples identidades que promueven la discriminación y la exclusión. Entonces, de allí la importancia a que las comunidades y nuestros pueblos aborígenes, esos pueblos marginados y subordinados, sometidos a la expoliación, al saqueo, a la violencia en sus múltiples formas de dominación, entonces podamos crear unos escenarios
unos espacios de diálogo y de encuentro donde podamos visibilizar esa realidad, esas formas de dominación que imperan en nuestras sociedades en América Latina, y podamos entonces también a través de ese diálogo elaborar unas construcciones colectivas de identidades propias nuestras, en donde reivindiquemos nuestra forma de vida, nuestras identidades, nuestra cultura, nuestros saberes, y nos permiten a través de esos espacios entonces también como ir creando unos movimientos culturales, unos movimientos que nos permitan visibilizar la realidad que estamos viviendo, pero además también ser propositivos, hacer unas propuestas metodológicas y teóricas en relación al mundo en que estamos viviendo, desde el punto de vista económico, social, cultural, ambiental, ético y moral. Entonces de allí la importancia en que también a través de estos espacios, de esos diálogos, de esta construcción colectiva, podamos generar unos movimientos de resistencia colectiva, movimientos de resistencia que defiendan los intereses de esas comunidades marginadas y excluidas. Además también pues se requiere, digamos, de que nosotros desarrollemos una serie de acciones políticas, políticas transformadoras de nuestros territorios, pero también de nuestras formas y expresiones organizativas dirigidas ¿a qué? A erradicar esas estructuras de poder hegemónicas que perpetúan la dominación y la discriminación por parte de las grandes potencias europeas y norteamericanas. De allí pues la importancia que estructurar estas formas de organización desde las comunidades para que se adelante una lucha frontal contra todas las formas de opresión, contra todas las formas y expresiones de dominación desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, económico, social y racial, promoviendo las culturas originarias, haciendo, digamos, que pervivan esas tradiciones ancestrales de nuestros pueblos indígenas y afros. Entonces, para que esas identidades, eso que nos identifica como sociedad, como pueblos, puedan pervivir al interior de nuestra sociedad. Hablamos también de unos principios que son muy importantes, y es, por ejemplo, la memoria histórica, porque efectivamente las clases dominantes, desde, digamos, todos los mecanismos que ellos han implementado de dominación, entonces no quieren que nosotros como pueblos originarios tengamos memoria histórica, ¿sí? Que nosotros olvidemos el pasado, de dónde venimos, de quiénes somos, de cómo hemos evolucionado como sociedad, y cómo ellos, como clases dominantes, como poder eurocéntrico y norteamericano, cómo nos han sometido y dominado a lo largo de la historia republicana. Sí, cómo ha sido esa intervención de esos poderes en nuestra vida y en nuestra sociedad. Desde ahí es muy importante que logramos en nuestros territorios, en nuestras regiones, en nuestros países y territorios, podamos lograr que en las escuelas, en los colegios, en las universidades, cuestionemos todas estas formas y expresiones de dominación, y podamos imponer también una cátedra de enseñanza de los saberes propios nuestros, de nuestras costumbres, de nuestras formas de vida originarias y de nuestras propias identidades. Entonces también por eso es importante hacer una crítica a la universidad de los tiempos de hoy y a los saberes universales, en donde pues generalmente se nos imponen unos conocimientos desde las grandes potencias, desde los centros de poder mundial, en donde digamos el conocimiento es manipulado
es impuesto a través de diversas formas, precisamente como decíamos, desde las escuelas y universidades, en donde los saberes solamente son, digamos, son los saberes eurocéntricos de la sociedad occidental, del conocimiento occidental, y entonces no nos permiten a nosotros, como sociedades y pueblos originarios, como naciones, que debemos tener una soberanía y unos conocimientos autóctonos, entonces que podamos tener un pensamiento crítico, que podamos, digamos, también elaborar, hacer un ejercicio de elaboración teórica del conocimiento en base a lo que vivimos en nuestras regiones, en nuestros territorios y en la vida cotidiana, en esas relaciones de producción, en las relaciones sociales y productivas y culturales que son propias de nuestra sociedad. Entonces, por eso es importante que de esta teoría cuestione todas esas actitudes y esas conductas que nos imponen desde los países, de las principales potencias mundiales, eurocéntricas y norteamericanas. Entonces, esa crítica es importante que nosotros conozcamos la manera en cómo el colonialismo ha ejercido el control y la influencia sobre esas comunidades, sobre esas identidades y culturas de las comunidades que han sido, digamos, colonizadas. Entonces es muy importante esa crítica, ese conocimiento, para que lo estemos difundiendo y llevándola también a todos los sectores de la población, para que la gente sepa y se entere de cómo es que funciona realmente todo este entramado, digamos, político de dominación desde los círculos de poder dominantes. Y allí la importancia, por ejemplo, como teorías como la de Sumac, Capsar y Ubuntu, donde, digamos, es unas teorías que vienen desde las comunidades originarias de la región andina y que nos hablan del buen vivir, que nos hablan de cómo nosotros podemos estructurar y construir unas sociedades más justas, más amables, democráticas, en donde convivamos de una manera amigable con la naturaleza y en donde podamos construir, digamos, unos modelos de sociedad diferentes a ese modelo de sociedad norteamericana, a ese modelo de sociedad occidental consumista, en donde pues lo que ha generado, digamos, desatado ha precipitado es una competencia por vivir en unas condiciones de lujos, de comodidades y de extravagancias, en donde pues realmente solamente vive bien un sector de la población que es minoría, y en las mayorías vivimos en un mundo de pobreza, de atraso, de miseria, de violencias, de zozobra colectiva, donde lo que prima es la desesperanza y donde lo que prima es, digamos, las angustias. Entonces esta teoría de Sumac, Kawa y Ubuntu nos dice que sí es posible un nuevo modelo de sociedad, repito, reitero, un nuevo modelo de sociedad donde haya una convivencia sana, convivencia pacífica, una convivencia amable, sobre todo una convivencia también amigable con la naturaleza. De allí la importancia, digamos, de que nosotros como pueblos originarios de la pedagogía decolonial, de las prácticas insurgentes que nos convocan a resistir, a resistir y a revivir, ¿sí? Y esto supone, digamos, una serie de análisis, de reflexiones en torno por ejemplo, a temas fundamentales, por ejemplo, como el tema de la educación, que tiene un carácter estratégico en la vida de una sociedad, ¿sí? Cómo esa educación la podamos replantear, que nos permita tener pensamiento crítico, que nos pueda permitir a nosotros, por ejemplo, que esa educación sea a partir de las experiencias, de la resistencia de nuestros pueblos latinoamericanos o de nuestros pueblos originarios de América Latina.
Entonces de ahí la importancia de que nosotros como pueblos podamos conocer nuestra propia realidad, es decir, hacer diagnósticos de cuál es nuestra situación, cómo estamos viviendo, de cuáles son las causas para que hayan, por ejemplo, tantas expresiones de violencia, de dominación, de opresión, de pobreza, de falta de cultura, de tanta, digamos, de esa crisis desde el punto de vista ético, de moral, es decir, cuáles son las causas para que nosotros estemos viviendo en una sociedad donde lo que prima es la anarquía, donde lo que prima es el atraso, la miseria y la falta de cultura. Entonces, digamos que es importante, digamos, cómo podemos aplicar toda esta teoría decolonial, toda esta teoría, por ejemplo, del buen vivir a nuestra realidad colombiana. Por ejemplo, nosotros como país y como sociedad, Colombia ha sido un país que ha sufrido por muchos años la opresión, la explotación por parte de países externos. En este caso hablemos de los ingleses, de los norteamericanos, de los europeos, que nos han intervenido económica, política, social y culturalmente, ¿sí? Que no nos han permitido el progreso autónomo de nosotros como sociedad, ¿sí? Que nos han limitado nuestras posibilidades de construir una sociedad justa, avanzada, progresista, democrática, ¿sí? Y que nos han impuesto sus culturas, sus valores, sus modelos de sociedad que realmente nosotros no compartimos, porque ¿cómo vamos a compartir, por ejemplo, un modelo de sociedad donde un niño puede acceder a armas y entrar a un colegio y matar a 15 o 20 personas? ¿Qué es lo que acontece en Estados Unidos diariamente? Ese modelo de sociedad en donde las niñas, donde hay prostitución, drogadicción, donde hay todo tipo, digamos, de fenómenos que contradicen la esencia del ser humano, que es el progreso colectivo, que es la solidaridad, el compañerismo, la colaboración y ayuda mutua. No, vivimos en una sociedad donde impera todo lo contrario, el egoísmo, el oportunismo, el individualismo. Entonces de aquí la importancia que nosotros como sociedad podamos fortalecer nuestras formas de organización social, de organización política y mantener, digamos, fortalecer nuestra vida cultural, y podamos entonces cuestionar y luchar contra todas estas formas de opresión y dominación. Nosotros hemos vivido por largos años una tragedia de culturas de violencia, de saqueo y de violencias, en donde ha habido conflictos armados precisamente a raíz de esos modelos de sociedad que vivimos, capitalistas, donde solamente hay oportunidades para unos pocos y lo que hay es exclusión y marginamiento de las mayorías, y sobre todo que son esa exclusión económica, social y política de las mayorías, es precisamente de esa gente que es la que produce la riqueza en una sociedad. Entonces, nosotros como sociedad colombiana, como pueblo colombiano, estamos llamados a reivindicar nuestros derechos sociales, económicos, políticos y culturales, a organizarnos para generar conciencia en nosotros, en la sociedad, para que podamos entre todos, digamos, construir espacios de diálogo, podamos generar formas y expresiones organizativas que reivindiquen los derechos de nuestros pueblos ancestrales originarios, que podamos reivindicar y luchar por un modelo de sociedad distinta a la que estamos viviendo hoy, que es la sociedad impuesta, consumista, impuesta por Occidente, que podamos construir una sociedad donde podamos convivir amablemente, pacíficamente y de una manera amigable con la naturaleza, con el medio ambiente, y podamos entonces respetar nuestras culturas, nuestras identidades originarias. Esa es la tarea y los retos que tenemos nosotros como sociedad dominada e intervenida, pero digamos tenemos la posibilidad
de liberarnos de todo ese yugo, de todas esas formas y expresiones de explotación y dominación ideológica y política. Esa es como la gran tarea, el reto que tenemos. Y a eso marca también, digamos, en esa visión, pues tenemos que también construir una sociedad de paz, una sociedad pacífica que luche por su libertad y que sobre todo que donde primen el respeto a la vida y a la democracia.